Hola a todas y bienvenidas un miércoles más a Sissy House. Soy Claudia. En el vídeo de hoy... ¿Eco? ¡Eco! Joder. No puedo más. Tenemos que hacer algo en esta habitación. No puedo seguir grabando aquí. Bueno, chicas, después de la situación me he agobiado un poco y he decidido irme a entrenar, ducharme y arreglarme, que luego tenemos una cena y así puedo aprovechar más el tiempo. Bueno, lo que os decía, hay que hacer un cambio en esta habitación. Llevo unas semanas pensándolo porque al final empiezo a grabar vídeos y grabo cosas en el salón, grabo cosas en el comedor, grabo cosas en la sala de costura. Para todos es mejor concentrar todo el tema de grabación y de costura en una habitación, que por eso está. De hecho, cuando vinimos a esta casa, esta habitación se pensó como sala de costura o estudio de costura y la verdad es que por A o por B siempre he priorizado otras estancias de la casa en las que invertir, pero ha llegado el momento porque al final si no hubiera empezado con Sissy House no haría esto, porque lo que yo tenía antes, que es lo que veis en estas 4 fotos, o lo que tengo ahora mismo, no es algo ni lo más bonito del mundo, ni lo más funcional del mundo, pero me sirve. ¿Y podría hacer una inversión sin necesidad de hacer un estudio de grabación y de costura? Sí. Podría mejorar algunas cosas, pero creo que es bastante útil y cumple con su función, que es una habitación para tener las máquinas de coser. Aún así, aunque yo quiero adecuar esto como un estudio de grabación en el que no haya eco como el que hay ahora, tengo un problema grave también y es espacio de almacenamiento. Tengo todo guardado en esa cómoda de allí. Necesito espacio de almacenamiento. Tengo los cajones que dan realmente vergüenza y yo creo que ha llegado ya el momento de tenerlo todo organizado. Más que nada que empiezo a tener como muchas telas, no solo telas, son telas, utensilios, máquinas. Tengo un montón de cosas que quiero tener organizado y quiero tenerlo bien puesto. Entonces, tenemos por una banda el problema de almacenaje y por otra banda el problema de eco. El problema de almacenaje, muy fácil, vas, compras unos armarios y lo tienes solucionado. Y el problema de eco, tengo 2 opciones. La primera es poner paneles acústicos, que lo que hacen es que no rebote la onda sonora contra la pared y minimizan o hacen que el eco desaparezca. Y la otra es rellenar las paredes que tengo vacías, que ahora mismo, como habéis visto, son prácticamente todas. La única que tengo algo es esta de aquí, que tengo los organizadores de las herramientas de costura, que esto sí que fue algo en lo que pensé cuando empecé con esta habitación y la verdad es que esto yo creo que por el momento se va a quedar así. Quiero comprar algún pack más de almacenaje, pero en principio esta parte de aquí se va a quedar como está. Mi idea, después de haber visto ya alguna inspiración, es en la pared del fondo poner un papel pintado con unas fotografías. Tengo una fotografía muy chula de mi abuela cosiendo antes de que yo naciera y la verdad es que me apetece mucho ponerla y me gustaría poner también algunas fotos que he hecho yo de costura. Tengo la máquina de coser de mi bisabuela, la típica Singer que venía con el mueble incorporada. Está en casa de mis padres, la quiero restaurar y mi idea inicial, si me cabe, es ponerla allí al fondo, justo donde está la plancha. Entonces, en cuanto a la pared, he estado mirando opciones de almacenaje y creo que lo que más me gusta, no solo para que sea funcional, sino que me guste estéticamente, son estanterías que la mitad de la estantería esté cubierta y no se vea, porque al final cuando
compras la tela muy bien, pero cuando la empiezas a coser que te queda cortada con la forma del patrón, no tienes cómo plegarla bien. El trozo de tela que te ha quedado no es suficientemente grande como para que quede lo más bonito posible al ponerlo, entonces quiero tener una parte, sobre todo la de abajo, para poner pues papeles, telas recortadas ya, retales y demás, y luego en la parte de arriba quiero poner cosas de decoración como los libros que tengo de costura. Me he hecho una lámpara en cerámica que no sé si es demasiado grande, ya os la enseñaré, que me la están horneando, pero cuando tenga el mueble y tenga la lámpara os enseñaré a ver qué tal como queda. O sea, si no me cabe la lámpara en el mueble os la enseñaré igualmente porque la verdad es que me ha quedado chulísima. Aparte de eso quiero poner todas las cintas al bies continuo que he hecho, cintas al bies que tengo, botones, todo organizado de la manera más funcional, fácil y bonita posible, ¿vale? Al final quiero tenerlo todo un poco organizado y ordenado para que sea lo más fácil posible hacer los vídeos y tenerlo todo, bueno, con algo que me sienta a gusto y que me sienta cómoda grabando también. Va a ser la habitación de grabar. Os vais a hartar a verla, o sea, espero que os guste, la verdad. Para el fondo voy a poner un papel pintado detrás de la máquina y los cuadros. Esa pared de allí creo que la voy a pintar, la de detrás del mueble grande, de un color que combine con el papel pintado. Luego al lado de los muebles tenía pensado poner la burra que ya tengo, que es del IKEA, es la más barata que encontré, la verdad. Me ha sacado del apuro todo este tiempo y la verdad es que le he acabado cogiendo cariño, me parece funcional y ahora me parece hasta mona, la verdad. Y luego, para mí lo que es imprescindible en un taller de costura o en un estudio de costura es una mesa de corte. Por espacio, aquí no me cabe el escritorio que tengo con las dos máquinas y una mesa de corte que tiene que ser relativamente grande porque al final cortas telas grandes y si te haces vestidos, pantalones y demás, pues necesitas espacio para cortar las cosas. Yo creo que a la larga eliminaré este escritorio y me haré una mesa de corte más mesa de trabajo. He creado un tablero en Pinterest que ahora os voy a enseñar, pero no he encontrado nada que me guste como tal. No hay nada que diga, quiero así mi habitación de costura, porque es que es muy difícil. Cada una tenemos nuestras necesidades y nuestro espacio y las oportunidades que tenemos. Entonces, voy a enseñaros unas cuantas fotos que he guardado en el tablero de Pinterest y las vamos a comentar. Para empezar, para el papel de pared he guardado estos pines. Estoy obsesionada con el Vichy. No sé qué me ha pasado, pero este año todo lo quiero en cuadros Vichy. Pero desde ropa de verano hasta los manteles del comedor, hasta la funda del móvil, que me he comprado una funda del móvil Vichy, hasta la parte interior de las gabardinas que ya me estoy pensando que me voy a hacer. Os dejo por aquí alguna inspiración y sobre todo también un poco la línea cromática que quiero seguir. Unos verdes, azul clarito, un amarillo, rosas y clarito también me gusta bastante. No sé, he estado buscando papeles de pared que ahora os enseñaré lo que he encontrado y vamos comentando, ¿vale? He guardado muchas imágenes y mucha inspiración de la mesa de corte, pero porque a la larga yo quiero que la mesa de corte y más mesa de trabajo sea el sitio donde yo haga todos mis proyectos. Entonces, no es algo que vaya a hacer ahora mismo, pero sí que es verdad que creo que es algo que tengo que tener en cuenta. He encontrado esta que me parece bastante bonita, pero lo de los caballetes no me acaba de convencer, la verdad. Y el hecho de este tipo de mesa que tiene espacio debajo para los rollos me parece muy chulo, pero yo hago proyectos relativamente pequeños, por decirlo de alguna manera. No tengo una empresa o no tengo una pequeña tienda o un pequeño negocio de vender mis proyectos, ni neceseres, ropa, además. Creo que rollos así de grandes nunca voy a necesitar, excepto el de glasilla que tengo por ahí atrás, pero ya le encontraremos un sitio. De normal lo tengo ahí detrás, pero esta mañana he estado haciendo un proyecto y lo he dejado
dejado allí. He guardado también este porque me parece interesante el hecho de tener los organizadores del material en la mesa de corte. Bueno, he guardado varios sobre la mesa de corte. También guardé estos de aquí, estos dos, que son la misma imagen pero en diferente perspectiva. En este se ve la idea que os decía antes de la parte de abajo cerrado y la parte de arriba vitrina, que lo tiene bastante bien organizado esta chica en cajas. A mí me gustaría que hubiera un poquito más de color y un poquito más de variedad, pero sí que es verdad que eso va a gustos y la verdad es que me parece que la chica lo tiene súper limpio y súper bonito. Y si os fijáis, dentro en la parte de abajo de este armario hay telas. Mira, os lo voy a ampliar para que lo veáis un poquito mejor. Vaya, hay telas o yo creo que son telas. También podrían ser pijamas o ropa de deporte, ¿no? O jerseys. Que ahora... Pero mirad, hay una máquina de costura allí debajo. Esta chica es de las mías. A mí lo que me gustaría es que las telas que no estuvieran recortadas o que estuvieran pendientes para hacer un proyecto, tenerlas arriba. Lo que me gustaría abajo, pues lo que os he dicho, retales, demás, y aparte la caja de cosas pendientes que tengo, que no es pequeña. Luego lo que he guardado también es maneras de almacenar las telas, porque me parecía curioso. Esta chica, por ejemplo, compra los folders y los tiene aquí abajo y esto sí que me parece bonito. Y las telas las tiene organizadas por colores y por cajitas. También he encontrado un pin, pero que no lo he vuelto a ver ni a encontrar. Había una chica que todos los bies que tenía los enrollaba como en estos bastoncillos que te baja la lengua al médico. Los enrollaba en eso y los ponía dentro de una caja tipo esta de Ikea, la típica, y la verdad es que me ha gustado muchísimo la idea. Creo que se la voy a coger. Bueno, haré un plano ahora en 2D de lo que me gustaría que hubiera en la habitación, las medidas exactas y demás, así a mano alzada, un esbozo. Y luego, si os parece, lo paso al ordenador y os lo enseño y lo comentamos, ¿vale? De momento lo que voy a hacer va a ser colocar las 3 estanterías y la burra que ya tengo, el escritorio y la silla. La silla en un principio la quiero cambiar porque la que tengo actualmente es de casa de mis padres. Aquí quiero poner la máquina de coser de mi bisabuela, que mi idea no es arreglar la máquina, pero sí restaurar un poco el mueble y ponerlo bonito. Y también en esta pared quiero poner marcos de fotos de diferentes formas y tamaños, con las fotos, pues la de mi bisabuela, algunas fotos que he hecho yo, fotos que he encontrado por internet que me gustan. En esta pared voy a dejar los 2 organizadores que ya tengo actualmente con las herramientas de costura, y en esta esquina seguramente pondré una planta, una lámpara de pie o no sé, ya veré qué pongo. Esto en un principio. Voy a dibujar aquí lo que me gustaría a la larga. Mi idea es sacar el escritorio, dejar la burra y las estanterías. Los organizadores de pared también dejarlos tal y como están y los marcos de fotos en la pared del papel pintado igual. Y luego hacer la mesa de corte y trabajo. Mi idea en un principio es hacer pues que una parte de la mesa de corte tenga espacio de almacenamiento debajo, poner un par de cómodas. Y en esta parte de aquí, pues hacer pues mi mesa de trabajo para colocar las máquinas de coser cuando lo necesite. Ahora que ya os he enseñado el 2D y cuál es mi idea en cuanto a la sala de costura, tanto por el momento y en un futuro, os quiero enseñar lo que he hecho con la aplicación SketchUp. Cuando vinimos a vivir en esta casa, lo que hicimos fue medir todas las habitaciones y hacer un plano, tanto general como por habitación, en esta aplicación. Aquí podéis ver la habitación con las medidas exactas del radiador, ventana, paredes y demás, y lo que viene a ser mi estudio de costura. Lo primero que he hecho ha sido sacar la pared que da con el recibidor para ver exactamente el espacio que tenía dentro y todo lo que me cabía, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que he hecho ha sido colocar las 3 estanterías que son las que me gustan, que son 3 Billys de Ikea, que mi idea es poner en la parte de abajo tapado y en la parte de arriba estilo vitrina. Luego al lado he puesto también la burra, que es la que tengo ahora con las medidas exactas, y me va a quedar la pared, pero al dedillo. Para la otra pared tengo que tener en cuenta que la puerta ocupa su espacio y voy a tener un espacio de unos 2,30 metros aprovechables más o menos. Voy a poner el papel pintado y la máquina de coser
coser de mi abuela, por el momento. Aparte, os he dicho que quería poner unos cuadros y aquí podéis ver un plano de lo que sería mi sala de costura ideal una vez esté todo. Está la mesa de corte con la zona de mesa de trabajo y he dejado unos 60 centímetros desde el armario hasta la mesa y desde las paredes hasta la mesa. No sé si con esta distribución me va a caber la máquina de coser de mi abuela, pero bueno, voy a intentar que sí, pero esto ya es en un futuro y ya pensaría cómo hacerlo. Para la mesa de corte y de trabajo, lo que he hecho ha sido coger unas cómodas de IKEA que tampoco tengo claro que sean estas las que vaya a utilizar, pero bueno, a modo provisional he hecho esto. He cogido las dos cómodas de IKEA, un tablero superior de unos 3 centímetros, que es 10 centímetros por cada lado más ancho, y los 60 centímetros de mesa de trabajo. Y aparte le he colocado las ruedas. En este caso las he hecho cuadradas, pero espero que sean redondas para que se puedan mover. Y así es como quedaría, en definitiva, a la larga, mi sala de costura. Y ahora mi intención es que quede tal que así. El escritorio que ya tengo, las 3 cómodas, la burra y la zona de los cuadros, también para disminuir el eco y que haya más zona de pared. Y la máquina de coser de mi abuela, que no la tengo contemplada porque no tengo las medidas, la verdad, no la he medido y no la tengo aquí, o sea que no puedo medir exactamente lo que es. Tendría que decidir también unas cortinas porque la verdad es que las que tenía el gato se las cargó. Sí, tú, malo. Una de las partes principales de la habitación es el papel pintado que irá en esa pared del fondo, que es lo que se verá durante los vídeos cuando me grabe en esta perspectiva o en este plano. Voy a hacer una selección de los que más me gustan en una página web que se llama Esta Home, que la venden en Leroy Merlin, pero yo voy a hacer el pedido directamente en el proveedor. La verdad es que están bastante bien de precio y por lo que pone salen bastante bien. Ya os contaré. Voy a hacer la selección y comentamos. Voy a empezar por la verdad es que me parece monísimo. Me encanta, la verdad, así floral. Lo único que creo que no se acabará de apreciar bien el dibujo. Y más si estoy como tan lejos, al menos ahora al principio. Luego cuando tenga la mesa de corte y trabajo ya estaré más para allá, pero hasta entonces creo que me parece muy mono. Lo he guardado, pero me gustaba más en este color. Me parece muy vintage, pero me parece que oscurecería demasiado la pared y no se apreciaría el dibujo. Este es muy mono. La verdad es que me gusta bastante, no es muy oscuro, tampoco es súper infantil, simplemente son unas florecitas en blanco con un fondo verde y la verdad es que me parece muy mono. Lo había guardado pero en este color porque esta habitación va a ser verde, ya lo he decidido. La habitación de color verde, esta pared de aquí va a ser verde a juego con el papel del fondo y también me parece muy mono, quizá demasiado vintage, pero me gusta también, es muy mono. Es demasiado oscuro. Esto me va a oscurecer la habitación y si ya son las 8 de la tarde y no tengo nada de luz, imagínate. No es una buena idea, es monísimo, ¿eh? Mirad cómo queda, es que es muy mono. Es que esto es todo lo que yo quiero en mi vida. O Yo creo que el verde que estoy buscando es este verde. Sí, mirad, es que es precioso. Le da un toque bichí, pero tampoco sin pasarse, no es el típico bichí tampoco, es como un gingham. No sé, me gusta bastante, la verdad. Es monísimo, me gusta mucho, pero quizás muy infantil, ¿no? Es que claro, todas las fotos que ponen son de una habitación de niños, es que me parecen todos de bebé. Bueno, chicos, hay que decidirse. Es que ves, ahora veo esto y no me gusta, porque es que este es perfecto. Mirad, es que es perfecto. Nada, chicos, decidido.
No lo pienso más porque como lo piense más, no compro ninguno. Voy a pagar ya. Tenemos ya el papel, tenemos más o menos decidida la sala de costura y nos vemos mañana. Me tengo que ir. Son las 8:15 y he quedado ahí media. Me tengo que acabar de arreglar y todo y ya voy un poco tarde. Así que nos vemos mañana que nos iremos de compras. Buenos días. Os dije que mañana iríamos de compras. Miren el stock de IKEA de las estanterías y no estaban las puertas disponibles, así que nos hemos tenido que esperar una semana que volvieran a estar disponibles y nos ha ido bien porque nos ha llegado el papel pintado y así podemos también ir a buscar pues el color exacto de pintura. A ver, exacto no creo que lo encuentre porque pregunté al proveedor por el código de colores exacto y no sabían decírmelo. Entonces voy a ir a una tienda de estas de pintura que tiene las máquinas para hacer las mezclas a ver si podemos encontrar el color más parecido posible al del papel. Luego vamos a ir a comprar también pues todos los accesorios para poner el papel de pared y pintar la pared y demás, pues el cubre todo, la cinta de carrocero, los rodillos y demás. Luego nos vamos a ir a IKEA, que vuelven a estar ya disponibles las estanterías con las puertas y demás. Pero antes de hacer todo esto me gustaría ir a limpiar el coche porque la verdad es que los pájaros esta semana han hecho de las suyas y lo tengo bastante sucio. Ay, mirad qué monos estos. Quizá para poner 4 así en una estantería dentro de las Big. A ver cuánto miden. Ah, sí, puestos sí que me caben, porque de fondo son 26 centímetros, o sea que sí puesto sí. Y luego hace 18 y por dentro hace 80, o sea que me caben 4 bien. Así. Esto me parece mono. Había pensado coger estos, pero me parecen demasiado grandes ahora que los veo. Porque tampoco tengo 500 botones iguales, ¿sabes? Yo creo que con estos es suficiente. Desde hace mucho tiempo que me encanta tanto esta lámpara como esta. Y ahora he visto que tienen esta, es que no se aprecia muy bien en el vídeo, pero es azul turquesa. Entonces, a ver las medidas que tiene. 30 centímetros, no me va a caber dentro de la Billy, porque hace 26. Pero es muy mono. Esta sí que me cabría. Ah, mira, ahora sí que se ve el azul ese. Es que es muy mono, ¿eh? Le he estado preguntando a ChatGPT si podría poner el color que más me gustara, porque la verdad es que me gusta bastante esa de allí
pero la idea de que se pueda cambiar el color me apetece bastante porque en función del día que haga podré poner más o menos intensidad, de la luz que tenga en la habitación y de lo que esté haciendo en ese momento. Entonces creo que voy a coger esta. Además me ha dicho ChatGPT que no te limita solo a los colores que hay aquí, sino que desde la aplicación de IKEA Home Smart puedes seleccionar el color que tú quieras y luego subirle o bajarle la intensidad. Así que bueno, vamos a probar y si no, pues ya la devolveremos. Estoy lo más delante posible para que quepa todo lo que hay detrás, pero me gustaría comentar lo que hemos comprado y los precios y demás. Hemos ido también a Obramat, pero no hemos grabado. En Obramat nos hemos gastado 24,40 y hemos comprado pues 2 rodillos, la cola para el papel de la pared, cubetas y la cinta de carrocero y el cubre todo. No hemos comprado ni de más ni de menos, solo lo que había en la lista y nos ha salido bastante bien de precio. Y en Ikea sí que se nos ha ido un poco la castaña. A ver, ya de por sí nos íbamos a gastar dinero porque las bilis no son muy caras, pero con las puertas sí, claro. O sea, la bili vale 60 cada una. Pues 60 por 3, 180, ¿no? Vale, pero luego las puertas. Cada puerta, no el par, no. Cada puerta, 40 pavos. Esto me parece un poco caro, la verdad. O sea, 240 euros en puertas, más que el mueble en sí. Pero bueno, lo puedo entender porque tiene la mitad cristal y la mitad tapado. Pero bueno, los tiradores es algo que no me gusta. Seguramente más adelante buscaré otros tiradores. Tengo que hacer un poco de búsqueda por internet a ver qué encuentro y de inspo y demás. Pero bueno, los tiradores los voy a cambiar. Ahora mismo lo voy a montar normal, pero cuando encuentre los que me gustan lo voy a cambiar. Luego hemos comprado una lámpara muy mona. Me ha parecido súper buena idea porque el hecho de poder subir y bajar la intensidad de la luz en función de la luz que hay en la habitación y de lo que esté haciendo y el color, buscar un verde o, me lo invento, un naranja o un marrón que me guste y vaya acorde con lo que esté haciendo en ese momento, pues me ha parecido súper buena idea, una cosa súper versátil y además me parece un punto de luz detrás que da calidez. Mi idea por ahora es ponerlo con los cuadros en la pared del fondo. Bueno, hemos comprado cosas que nos hacían falta para la casa, los rodillos para el pelo del gato. He comprado para las gallinas una cosa monísima. Bueno, monísima. A ver, es una chorrada. Me ha costado literalmente 3 euros. Pero es como una especie de cubo que lo puedes hacer pequeño y grande para ponerles verdura congelada con agua para que ahora se refresquen durante el verano y puedan ir picoteando la verdura. Y aparte, como meten el pico para coger la verdura y hay agua,
también se hidratan más y no, así evitamos golpes de calor. Bueno, da igual, que aquí todo el mundo tiene que pillar, el gato ha pillado, porque además también le hemos comprado un rascador al gato. Luego hemos comprado velitas de decoración y demás para las estanterías, perchas para colgar patrones, los cestos para organizar un poco las telas y demás. Me parecen muy monos y además están hechos a mano según pone ahí. Luego hemos comprado los botes de cristal. Iba a comprar el bote de cristal que os enseñé en la inspo de Pinterest, pero he comprado este en vez del otro porque me parece que cierra mejor y que cabrán mejor las cintas al bies, la verdad. Y luego he comprado como especieros para poner los botones. No he comprado muchos, primero porque tampoco había muchos más y segundo porque quiero probar si entran bien los botones, porque mi idea es poner los especieros con los botones de diferentes tipos, ya no colores sino tipos, porque los otros que había de cristal me parecían demasiado grandes y no tengo tantos botones como para tener 4 botes de cristal medio vacíos, y estos me parecen demasiado pequeños para tener todos los del mismo color, pero quería probar cómo quedaba separándolos por tipos. A ver, quizá luego al final me caben todos los del mismo color y los acabo poniendo del mismo color, pero la idea era esta. Y eso, y al final en Ikea nos hemos gastado la friolera de 584,65. Ahora ya estamos llegando a casa, descargar todo, a ver si esta tarde podemos ir con el papel pintado a una tienda de pintura y que nos consigan un color al menos lo más parecido posible, porque sé que el mismo es prácticamente imposible, pero lo más parecido posible al papel pintado. Ahora estoy pensando, y ha estado una cagada entrar esto. Tengo que pintar y poner el papel pintado. Bueno, una soladita y a seguir. El coche descargado, la tripa llena, hemos descansado un rato también. Ahora lo que hemos hecho ha sido coger el papel pintado, que me llegó el otro día, y vamos a ir a la tienda de pintura a ver si encontramos alguno de la paleta que nos puedan enseñar de un color parecido a este verde de aquí. Sí que es verdad que es una pared que no se va a ver muchísima pared, pero yo creo que le va a dar un toque el hecho de que no sea blanca, porque las estanterías también son blancas y al final la decoración también es muy neutra. A mí me gustaría que hubiera un poquito más de color, pero creo que se lo voy a dar con la lámpara y con alguna planta que voy a poner y demás, y con las telas. Al final las telas tienen color y se van a ver, al menos las que estén por estrenar, por decirlo de alguna manera. Además, pues yo que sé, con el color madera de las cestas y demás, pues está este marrón también de aquí del papel. No sé, creo que sigue todo un poquito la misma línea. La lámpara que estoy haciendo en cerámica también está esmaltada en verde. Voy a mirar qué pinturas de la paleta que me enseñen me gustan más. Mi idea es el más oscuro, pero también me da un poco de miedo que no me oscurezca demasiado la habitación. Así que bueno, cuando los vea voy a decidir si voy a coger pues el más clarito o el más oscuro. Ya tenemos pintura. Al final hemos cogido, es que no se apreciará muy bien el color, yo creo. Parece amarillo, pero no lo es. Un verde
oliva que tiene que secar. Yo creo que va a quedar bastante bien con el papel. Sí que es verdad que el color exacto obviamente no lo hemos encontrado, pero yo creo que es bastante parecido y que va a quedar bastante bien. A ver, es que no creo que se vaya a ver bien, parece amarillo. Pues ya tenemos la pintura, tenemos el papel pintado, tenemos los muebles, tenemos todo el material necesario para empezar con la transformación. Así que vamos a sacar todos los muebles que hay en la habitación y nos pondremos a pintar. Estoy un poco nerviosa porque al final no he puesto nunca papel pintado y no sé cómo va a quedar. Es que podría quedar muy mal. No, joder. Esto va a quedar como el culo. ¡Ay! No, no.